Les había comentado al comienzo del programa del día de hoy que tenemos una entrevista preparada para ustedes y precisamente estuvimos hablando hace un ratito sobre la importancia del territorio, sobre la importancia de los barrios y también de la arquitectura. Y precisamente cuando hablamos de arquitectura muchas veces pensamos inmediatamente en edificios, en grandes obras, en lo que se transforma también una ciudad, pero la arquitectura también tiene mucho que ver con lo cotidiano, cómo habitamos nuestros barrios, cómo se relacionan las personas con el entorno, con las comunidades que participan también en la toma de decisiones y también cómo transforman los territorios. Y justamente desde esa mirada llega a Concepción el estudio ecuatoriano Al Borde, reconocido por desarrollar una arquitectura vinculada a las necesidades de las personas, a las comunidades y las características particulares que tiene cada territorio. Esta visita se desarrolla en el marco del 9º Workshop Internacional de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Y es una instancia que va a reunir durante esta semana a estudiantes de distintas ciudades y vamos a hablar sobre eso hoy día porque va a ser toda una experiencia y está siendo toda una experiencia de intercambio latinoamericano, de intercambio entre estudiantes, entre profesionales. Y para hablar justamente sobre esto, hoy día nos visitan dos profesionales. Estamos acá con Esteban Benavides, arquitecto del estudio Al Borde. ¿Cómo estás, Esteban? Sin frío. Y estamos también con Patricio Escobar, él es director de la carrera de arquitectura de la Universidad San Sebastián, con la sede acá en Concepción. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, todo bien. Todo bien, con un poquito de lluvia. Volvió la lluvia al Gran Concepción nuevamente. Sí. Estamos con lluvia. Agosto se va a despedir con lluvia, parece, para dar ahí todo lo que viene después en septiembre. Así que estamos aquí resistiendo la lluvia. Somos sureños, casi sureños, diría yo. Así que más lluvia a nosotros no nos afecta mucho, la verdad. Vamos a comenzar hablando sobre Al Borde. Llama la atención un poquito esto. Yo creo comenzar preguntándote, Pascual, dije? Dije Pascual, Esteban, perdón. ¿Cuál es la mirada sobre la arquitectura de Al Borde que los ha llevado a desarrollar? Porque dije en la introducción, los proyectos que se enfocan ustedes, que son más bien en territorio, y en este caso en Ecuador y en Latinoamérica. ¿Cómo nace esta mirada en Al Borde? Nace un poco del azar y producto de nuestras ambiciones y del territorio en el que estamos, del lugar en el que estamos. Queríamos dedicarnos a hacer algo que para nosotros tenga sentido, que valiera la pena, y el lugar en el que estábamos nos permitía esas oportunidades que fuimos encontrando cerca de los desarrollos que generalmente han sido olvidados o un poco marginales, y ahí es que nos sentimos cómodos y encontramos nuestro lugar. Creo que nace un poco de ahí. Porque uno está acostumbrado a relacionar, también lo hablábamos al comienzo, relacionar un poco la arquitectura con grandes proyectos. Está como todavía el paradigma de creer que se relaciona con proyectos, con grandes edificios, con proyectos que son más bien un poquito más pomposos, más gigantes, pero claro, ustedes han llevado un poquito esto a la escucha, a trabajar con comunidades antes de diseñar, se enfocan más en las necesidades concretas, ¿no? Sí, o sea, queremos pensar que en Al Borde somos un poco rebeldes, nos gusta imaginarnos así, digamos, y cuestionar qué es lo que de verdad vale la pena, qué es lo que de verdad que debería ser admirado, qué es, porque queremos hacer, digamos, tenemos ambiciones que están enfocadas en que los proyectos sean grandes en otro sentido, importantes, valiosos, que tengan un significado profundo, que sean una cuestión que influya en la vida de la gente y sobre todo que vuelque una mirada a lugares que la disciplina a veces pasa por alto o olvida, y ni siquiera la disciplina, sino nuestra sociedad en general. Y entonces cuestionarnos qué es lo que debería ser un arquitecto latinoamericano en Latinoamérica, hacia dónde debería poner su atención, a qué debería dedicarse. ¿Vale la pena solamente buscar un trabajo y dedicarse a hacer lo que tu jefe te manda? Digamos, eso era nuestra claro, búsqueda de jóvenes, y por suerte hemos encontrado un espacio en esos lugares
a los márgenes de la disciplina, en el borde, ¿no? Que es como nuestro nombre nos indicó casi. Claro. Y bueno, llegan acá a Concepción, al territorio penquista, y se vienen varias actividades, están esta semana con actividades, y precisamente van a trabajar con estudiantes, con profesionales. Quizás comentarlo desde acá, ¿qué se espera de Concepción? Porque igual es algo bien potente lo que realizan. ¿Con qué esperan encontrarse en estas actividades? Porque ya partieron. ¿Y qué esperan provocar también en los estudiantes? La pregunta va para cualquiera de los dos, la verdad. Si quieres tú primero. Sí, dale. Mira, bueno, en realidad para nosotros contar con la oficina al borde es un honor. Como bien decía Esteban, la idea de poder transitar disciplinarmente en estos bordes de la profesión es lo que esperamos a futuro permita a nuestros estudiantes abrir nuevos caminos, nuevos horizontes. La arquitectura cada vez encuentra nuevas formas. Como bien decías, uno usualmente piensa en lo edilicio, en el edificio, pero uno puede ser arquitecto con muchos tipos de proyectos. Entonces vemos que Concepción es un territorio profundamente fértil y abierto a muchas maneras de ser entendido, y esa visión desde la periferia, desde el borde, es lo que queremos de alguna manera provocar a los estudiantes para mirar desde ahí, y qué mejor que con los invitados que contamos. Claro, porque igual, bien decías tú, poder llevar un poquito más la profesión en este caso, los problemas, los desafíos que tienen los territorios, igual es algo bien experimental y yo diría que más algo más pragmático, vivirlo. Pero ¿cómo se conecta esto de la metodología, que es más bien práctica, la teoría por una parte, con la formación que está buscando hoy día entregar también la Universidad San Sebastián en esta carrera? Porque hemos hablado veces anteriores, en la práctica, hemos tenido estudiantes acá que alucinan un poco con el terreno, con el estar ahí donde las papas queman. ¿Cómo se relacionan estos mundos? Mira, nosotros tratamos siempre de impulsar una forma, una metodología que tiene que ver con el aprender haciendo. Y el aprender haciendo significa, de alguna manera, a partir de lo que experimentas, porque no solo haces con las manos, también hay otras maneras de hacer, el experimentar con materiales, el recorrer nuevos territorios, el preguntarte nuevas cosas, el relacionarte con nuevas comunidades y con otros profesionales que no son necesariamente tus profesores, te permiten construir este aprender haciendo, relaciones, haciendo proyectos, en fin. Entonces, ahí es donde de alguna manera acortamos esta distancia entre lo teórico, lo profesional y lo práctico hacia la academia. Claro, me imagino que claramente, ya base en la experiencia que tienes, me imagino que tiene que existir ciertas habilidades que tiene que desarrollar obviamente un estudiante, en este caso de arquitectura, para poder enfrentar estos desafíos que tienen las ciudades, que tienen las comunidades, que tienen los barrios. Y ahí me imagino que la creatividad ocupa un lugar sumamente importante al momento de conectar también, ¿o no? Seguro, sí, 100%, pero generalmente se entiende la creatividad como hacer algo raro, como hacer algo que, no sé, estrambótico, no sé qué palabra utilizar, pero la creatividad está relacionada a casi una inventiva gratuita. Pero para nosotros, en la experiencia que hemos tenido, valoramos mucho una creatividad, no sé si es que decirla de esa manera, pero casi latinoamericana. Hay un acercamiento a los problemas a través de la idiosincrasia y la cultura que compartimos en Sudamérica, que empieza a hacer uso de los mecanismos y los conocimientos y el lugar de una manera que resuelve directamente alguna falta, y que al mismo tiempo a mí me gusta verla como con una ambición hasta poética, puede ser. O sea, estás en un lugar, estás en unas condiciones, y sin embargo no renuncias a unos sueños y a unas ambiciones que tienes, que son humanas,
y lo que tratas de ver es cómo resolver esas cosas con lo que tienes y con lo que hay a tu alrededor. Esa creatividad creo que es una creatividad distinta que no busca la novedad por la novedad, sino que busca cómo hacer de tu vida más placentera en el buen sentido y cómo relacionarte con los demás de una manera que te permita o que te permite una conexión más profunda, digamos, con el lugar, contigo mismo y con el otro. Claro, como comprender el territorio, diría yo. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque es una cosa ambiciosa, pero cuando se disecciona en pequeños momentos, se acerca particularmente a algunas cosas precisas, creo que se da, es naturalmente, es algo que tenemos nosotros y que hay que buscarle un espacio dentro de la disciplina, digamos. Claro. Sí, encuentro toda la razón en eso y claramente ahí hay una conexión muy necesaria. Hablemos del workshop y cuál es el valor que tiene el workshop, porque estamos acá precisamente por actividades, por fechas que tenemos y que precisamente van a abarcar a los que son profesionales de la arquitectura y también a público general, tengo entendido, porque está esta actividad que se va a desarrollar, que es un encuentro con arquitectos que son internacionales y también a estudiantes para poder desarrollar precisamente este workshop. No sé por dónde partir, en qué va a consistir y también preguntarles cuál es el valor que tiene este tipo de actividades. Bueno, por favor. ¿Sí? Solamente quería decir una cosa como muy sencilla del workshop, que tiene dos premisas que son un poco tramposas y que es la una, en el workshop puedes hacer lo que tú quieras, básicamente, pero tienes que encontrar las buenas razones para hacerlo, que es una cosa muy complicada y que no tiene una fórmula, que es la que van a explorar los estudiantes. ¿Por qué quiero hacer lo que estoy planteando? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo pienso la disciplina y mis habilidades en el lugar en donde estoy y qué es lo que podría hacer con eso? Bien, y aquí viene donde esta trampa se complejiza y se vuelve muy entretenida. Creo yo que tanto para nuestros estudiantes como para quienes quieran asistir a las actividades. Este workshop se va a desarrollar toda esta semana y estas premisas, estas trampas, ahora son compartidas entre nuestra escuela tiene sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Y en esta ocasión están trabajando aquí en Concepción estudiantes y profesores de Santiago, de Puerto Montt y de Concepción. Entonces, estas excusas, esto de querer hacer y justificarlo, se están compartiendo las experiencias y algo que parte de forma personal ahora se está trabajando de forma grupal a lo largo de la semana, desarrollando estas propuestas con estudiantes en grupo que trabajan, estudiantes de Concepción, de Puerto Montt y Santiago en conjunto. Entonces se va complejizando y no solo participas con los invitados internacionales, sino que también empiezas a conocer, aparte de la realidad latinoamericana desde Ecuador, las realidades locales de Santiago, de Concepción, y se empieza a entender esta construcción de una escuela que funciona a lo largo de un vasto territorio nacional. Sí, precisamente eso le iba a preguntar porque, claro, hay este factor latinoamericano y también de territorio nacional. Y eso, ¿qué valor tiene esto? Me imagino que es como muy nutritivo llevarse experiencias de distintos territorios y también fuera del país. ¿Cómo se entremezcla todo esto que nace en esta semana? Tenemos que preguntarles, tienes que invitar a los estudiantes cuando ya terminen para que te cuenten ellos mismos la experiencia, pero digamos que lo que tratamos es casi de replicar el proceso en que nosotros aprendimos. A nosotros lo que nos enseñó fue equivocarnos, fue acercarnos a algo, testear una idea con la realidad, acercarnos con ambición a la realidad y a los recursos que teníamos, y entonces casi que se trata de un pequeño ambiente controlado donde puedes arriesgarte de cierta manera y donde tienes un equipo de profesionales que te estimula o te respalda a buscar y a encontrar esas soluciones que intuyes pero que no las tenías tan claras, digamos. Y ahí, perdón. Que creo que ahí hay algo importante también que hay que llevarse. Cuando uno quiere crear algo, hay que equivocarse. Claro. No hay ninguna creación. Fórmula secreta. Exactamente, no existe eso y tampoco hay algo que haya surgido o nacido bien a la primera. Todo lo que nosotros tenemos fueron procesos donde hay alguien que se atrevió a equivocarse para encontrar esa respuesta correcta. Y eso es algo que deberíamos, es que estamos empujando también en este workshop. Bien interesante. Chicos, les iba a preguntar algo. Hace
yo diría que hace menos de 2 semanas tuvimos acá también a un académico de la Universidad de San Sebastián y hablábamos de esta vinculación con el medio que tienen hoy día los profesionales, las carreras, y sobre eso quería preguntarles, porque, claro, hablamos de esto de cambio climático, hay desigualdad social, urbana, déficit habitacional, tenemos un sinfín de problemas en las ciudades, y quería preguntarles, ustedes como profesionales más bien, cómo la arquitectura puede aportar a estos problemas que también a nosotros nos alivia un poquito si vienen y nos ayudan, y también hay una transformación detrás de todo eso. ¿Cómo ven ustedes la importancia de la arquitectura al momento de aportarle a la comunidad, al bienestar de las ciudades? Mira, la arquitectura por sí sola, digamos, o independiente de las otras profesiones, de las otras disciplinas, es casi una cáscara vacía. O sea, no puede la arquitectura desvincularse de la vida, de las otras profesiones, de los otros conocimientos, de la vida que existe alrededor, que la construye, que le da sentido. La arquitectura en sí sola, por sí misma, no tiene ninguna respuesta. Es el momento en que la arquitectura dialoga con el lugar donde está, con las otras visiones, con los otros conocimientos, el momento en que se nutre y se forma y hace algo que empieza a albergar a las posibles soluciones. Entonces yo creo que no tiene la arquitectura por sí sola o muchas respuestas, pero el momento en que se abre, en que se nutre, en que se empieza a contagiar de los demás, creo que empiezan a surgir luces que tenemos que encontrar juntos, digamos, porque por sí solos no sé si es que podamos hacer demasiado. Y ahí dentro de eso me imagino que juega un rol fundamental igual la escuela de arquitectura, ¿no? Yo de total desconocimiento. Mira, creo que es que la escuela es la que te marca, ¿no? O sea, es la que de alguna manera te muestra una manera, no una verdad, pero sí una manera de cómo enfrentarte a ciertas cosas. Y en este caso, la manera o la forma en que nosotros ofrecemos para poder mirar los problemas tiene que ver en una forma ecológica, más que egológica, que no es ego, sino que ecología en el sentido de este sistema que te permite entender que tú no estás en el centro ni arriba, eres parte de un sistema que involucra diferentes disciplinas, diferentes territorios, diferentes escalas, desde la microscópica hasta la galáctica, por así decirlo, ¿no? Astronómica, y dentro de esas escalas, la sílaba quizás para entender la ciudad y la arquitectura son las comunidades. Y eso es algo, y aquí siempre voy a tratar de volver a Esteban, de que nos parece a nosotros que es un gran ejemplo como oficina, y tenerlo acá nos apoya para esa forma, esa mirada. Perfecto. Chicos, nos va pillando el tiempo, ya nos está pillando el tiempo. Yo creo que ustedes a micrófono abierto hagan la invitación. ¿Quiénes pueden asistir a esta charla? ¿Cuándo son las fechas? Ahí micrófono abierto para que inviten a quienes nos están escuchando. Perfecto. Entonces mañana, miércoles, a las 18 horas, en el auditorio Marta Montori, de la Campus 3 Pascual, la Universidad de San Sebastián, es donde vamos a tener la charla magistral de la Oficina al Borde, a la cual están todos invitados. Y el día jueves, a las 4 de la tarde, vamos a tener un conversatorio entre la Oficina al Borde y la Oficina República Portátil, que es una oficina local acá de Concepción, de vasta trayectoria internacional y nacional, que también es abierta y están completamente invitados a la calle central de nuestro campus, ahí en Paicaví. Ya, súper. Si a alguien le quedó duda, ¿dónde pueden encontrar la información completa? ¿Tienen alguna página? Sí, podemos las redes sociales de la escuela. Buscan Escuela de Arquitectura Universidad San Sebastián Concepción. Y están los afiches ahí para... ahí están todos los afiches. Súper, perfecto entonces. Dentro de Instagram. Ya chicos, Esteban Benavides, Patricio Escobar, hablando sobre arquitectura, territorio y también formación de nuevas generaciones de arquitectos. Así que busquen la información, hay actividades esta semana, está todo el detalle en la página de Instagram de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Son las 4:27, vamos a la música. Gracias chicos. A ti, te pasaron.